Un gusto saludarles a todos ustedes que me siguen a través de mi fanpage y también de mi canal de YouTube. Es una alegría poder continuar con nuestras clases de química. Hoy, como han visto ya en el título, nos cita lo que es las ramas de la química. Bien, pero antes de empezar, como siempre, vamos a remitirnos a que le des like a este fanpage y también al fanpage de nuestra institución educativa Emprendedores de Agel. Bien, vamos ahí a Pinglo Lovers, es mi fanpage. Ahí darle like, compartir, comparte ahí con tus amigos. Vamos creciendo en esta comunidad del Facebook. Y el fanpage de la institución educativa Emprendedores de Agel. Ahí también así lo puedes encontrar. O www.facebook.com/colegio Gagel. Muy bien, también aparte del Facebook, vamos también por acá a dejarte nuestro canal de YouTube para que también te suscribas. Esta transmisión en vivo es en simultáneo a través de mi fanpage, también a través de mi perfil de Facebook y a través de mi canal de YouTube. ¿Cómo me encuentras? Con mi nombre, Luis Alberto Monzón Pinto. Bien, entonces para ello te voy a mostrar por este lado. Ahí está la imagen de mi canal de YouTube. Te suscribes, ¿no? Y bueno, más o menos ahí está. Le das a la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones cada vez que se sube una transmisión en vivo, un streaming, y puedas ahí suscribirte, darle like a este video como aparece ahí y ir sumando. Y si de repente no te gusta, y bueno, también estás en todo tu derecho de darle un dislike. Muy bien, ahora sí, dadas esas indicaciones, vamos ahora sí a lo que hoy nos convoca, las ramas de la química. Ya hemos visto en un primer instante lo que sería las ciencias, la clasificación de la ciencia, la química. Hoy las ramas. Vamos para allá. Muy bien, ahora que ya estamos por acá, hacemos la continuación de lo que hemos venido trabajando. La primera pregunta en nuestra clase pasada fue ¿qué es la química? Y lo hemos podido responder. La química es una ciencia experimental, de carácter experimental. ¿De qué tipo? Fáctica, natural y abiótica, que estudia a la materia condensada, a la materia constituida por átomos. ¿Y qué va a estudiar de esta materia? Va a estudiar su composición, su estructura, sus propiedades, las transformaciones o fenómenos o cambios que en ella ocurren, las leyes que gobiernan esas transformaciones y también la variación de energía que acompaña a esas transformaciones. Muy bien, ahora toca ver las ramas. ¿En cuántas ramas crees tú que se divide la química? Para poder explicártelo, he preparado un pequeño esquema personal. Hay varios criterios para poder clasificar a la química en sus distintas ramas. Por ahí algunos dirán 3 ramas, 4 ramas. Yo prefiero mencionar 5 ramas, 5, como los dedos de tu mano. Incluir a la química nuclear, a que otros prefieren incluir a la química nuclear dentro de la química aplicada, también es válido. Hoy vamos a precisar lo más común, en la que mayoría se ha puesto de acuerdo, mencionar 4 ramas de la química. Y vamos para allá. Vamos, esta vez ya no a la pizarra, vamos a generar una pizarra virtual. Bueno, como todos mis estudiantes me conocen, siempre trabajo con mapas, esquemas cognitivos, mapas mentales, mapas conceptuales, y hemos intentado trabajar uno virtualmente. Vamos para allá. Muy bien, ya estamos por acá, estamos en una pizarra en blanco, una pizarra de fondo. Y bueno, ya que estamos aquí,
vamos a aprovechar para poder hacerlo de esa manera, hacerlo de la mejor manera posible. Bien, entonces vamos a ir a mostrar lo que hay aquí. Ahí estaba el Facebook, ahí está el esquema que te mencionaba. Muy bien, ahí lo tenemos. Este es el esquema que hemos preparado. Pero bueno, para que lo puedas entender un poco mejor e ir explicándote, vamos a ir paso a paso. Muy bien. Vamos entonces a poder explicarlo. Vamos desde la primera idea, desde lo que es las ramas de la química. Como te dije, hay varios criterios y ya hemos visto el primero. Vamos a ir desde en blanco como ha estado inicialmente y vamos ahora sí. Ramas de la química. La primera rama de la química que vamos a considerar es la química general. La primera de ellas entonces que vamos a ver es la química general. Muy bien, ahí le hemos colocado de color rojo para poder distinguirla, la química general. Luego, ahí también nos acompaña mi caricatura, está la química descriptiva. Química general, entonces la primera rama, acuérdate, la segunda, química descriptiva. Y vamos con la tercera, Ahí está, abajito, la química analítica. La química analítica. Y la cuarta, y la última que en esta ocasión vamos a considerar, la química aplicada. Ahí la podemos ver, la química aplicada. Entonces, repasando, nos podemos acordar ahí de las 4 ramas que en esta oportunidad, en esta clase vamos a trabajar. Primera rama, química general. Segunda rama, química descriptiva. Ahí está. La tercera, la química analítica, es la tercera que vamos a estudiar el día de hoy. Y la cuarta, aquí también la tenemos, la química aplicada. Muy bien. Una vez que hemos identificado nuestras 4 ramas de la química, vamos a hablar de cada una de ellas. Así que aquí vamos. La primera, ahora sí, vamos a situarnos en la química general. Como su mismo nombre lo dice, general, abarca todas las demás ramas de la química. Así es, química general porque abarca todas las demás ramas de la química. Muy bien, vamos a ver qué estudia. La química general, entonces, decimos que estudia los fundamentos, estudia los principios básicos, también estudia las teorías y las leyes. Entonces, estudia fundamentos, principios básicos, teoremas, teorías, leyes, comunes a todas las ramas de la química. Comunes a todas las ramas de la química. Y eso es lo que vamos a decir. Entonces, estudia los fundamentos, principios, teorías, leyes, comunes a todas las demás ramas de la química. Muy bien, eso sería la química general. Las abarca a todas. Vamos con la siguiente. En este caso, después de haber visto nuestra química general, la siguiente rama, ¿cuál era? Sí, así es, la química descriptiva. La química descriptiva. Le hemos puesto de color azul para poder diferenciarla. La química descriptiva. ¿Qué va a estudiar? ¿Y cómo se clasifica? La química descriptiva, entonces, vamos a ver primero qué estudia. Estudia las propiedades y también la obtención. ¿De qué? Las propiedades y obtención de las sustancias químicamente puras. Las SQP, las sustancias químicamente puras. Lo opuesto y lo contrario a las mezclas, las sustancias químicamente puras. Muy bien, y ahora vamos a ver cómo se clasifica la química descriptiva, que como su mismo nombre lo dice, su función va a ser describir justamente ello, propiedades de las sustancias químicamente puras. ¿Qué propiedades químicas tienen esas sustancias? ¿Y cómo es que se obtienen? ¿Cómo es el proceso de obtención? Como su mismo nombre lo dice, de eso se va a encargar de describir. Ahora vamos a ver cómo se clasifican, cómo está clasificada la química descriptiva.
y vamos a ver que se clasifica en dos, en química inorgánica y en química orgánica. Acuérdate, química inorgánica y química orgánica. Así se está clasificada la química descriptiva. Muy bien, vamos ahora a hablar de cada una de ellas, una por una. Primero, la química inorgánica. ¿Qué va a estudiar la química inorgánica? Como su mismo nombre lo dice, aunque parezca muy obvio, va a estudiar a las sustancias inorgánicas. O sea, en otras palabras, va a estudiar a las sustancias inertes, inanimadas. Y esas sustancias inertes, inanimadas, en otras palabras, son las sustancias que pertenecen al reino mineral. Entonces podríamos decir que, en otras palabras, estudia a los minerales. Muy bien. Y ahora vamos a la otra rama, la química orgánica. Es lo opuesto, es lo contrario. Mientras que la química inorgánica va a estudiar a las sustancias inanimadas, a las sustancias inertes, la química orgánica va a estudiar a las sustancias que tienen vida, no, pero sí a las sustancias que forman parte, que constituyen parte de los seres vivos o de los procesos biológicos. En este caso, podemos decir que la química orgánica va a estudiar a todas las sustancias, ¿sí? Ya las sabes, que poseen carbono. Muy bien, la química orgánica entonces va a estudiar a todas las sustancias que poseen carbono. Por eso que a la química orgánica también se le conoce con el nombre de, así es, la química del carbono. Se le conoce también con ese nombre, con el nombre de la química del carbono. Entonces, no te olvides, la química orgánica estudia a todas las sustancias que contienen carbono. Pero como suele pasar muchas veces, toda regla tiene una excepción. Y en este caso, la química orgánica también tiene la suya. Podríamos generalizarlo y quedarnos ahí, que estudia todas las sustancias que contienen carbono, pero no. Hay excepciones. Hay sustancias que, a pesar de estar conformadas, constituidas por carbono, no van a ser estudiadas por la química orgánica. Vamos a ver cuáles son esas excepciones. Y vamos a ver ahí que las excepciones, en primer lugar, va a estar el monóxido de carbono. De ahí va a estar el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, el ácido carbónico, los carbonatos, los bicarbonatos, los cianuros y los cianatos. Vamos a ver ahí las excepciones. Excepto, ahí están los carbonatos, como te dije, los bicarbonatos, los cianuros, los cianatos. Y por acá vamos a tener el ácido carbónico, el dióxido de carbono o anhídrido carbónico y el monóxido de carbono. Muy bien. No te olvides, estas sustancias, a pesar de tener carbono, no son estudiadas por la química orgánica. Deberían serlo, porque la química orgánica es la química del carbono. Pero estas sustancias poseen carbono, pero no son estudiadas por la química orgánica porque no se tratan de sustancias orgánicas, sino de sustancias inorgánicas. Entonces son estudiadas por la otra química, la inorgánica. Muy bien, una vez que ya hemos desarrollado ello, ahora vamos con la siguiente rama. Después de la química descriptiva que habíamos mencionado, ahora vamos con la siguiente y tercera rama de la química. ¿Cuál era? La química analítica. Muy bien, la química analítica. Ahí la hemos puesto de color verde para poder un poquito distinguirla. Vamos a ver qué estudia la química analítica. Ahí la vamos a agrandar un poquito más para que se vea qué estudia. Y también vamos a ver cómo se clasifica. ¿Sí? ¿Qué estudia y cómo se clasifica? Muy bien, vamos a ver lo que estudia. La química analítica va a estudiar o va a analizar, como su mismo nombre lo dice, las técnicas y procedimientos. ¿Para qué? Técnicas y procedimientos para la identificación o para identificar y separar, cuantificar, ¿qué cosa? Mira, sustancias químicas, obviamente. Entonces, acuérdate, vamos a poder ahí alejarlo un poco para poder
verlo más completo. Acuérdate, la química analítica, como su mismo nombre lo dice, va a analizar, va a estudiar las técnicas y los procedimientos. ¿Para qué? Acuérdate, identificar, separar y cuantificar a las sustancias químicas. A las sustancias químicas. Estas sustancias químicas que están presentes en una muestra material. O en una muestra química. En una muestra material. Muy bien. Ahora, ya que hemos visto a qué se dedica la química analítica, que justamente estudia esas técnicas para poder identificar, separar y cuantificar. Identifica qué tipo de sustancia es, metálica, iónica, molecular. Las puede separar, las puede cuantificar, qué cantidad hay. Diferentes unidades para poder cuantificar. Y bueno, vamos a ver también que esta química analítica se clasifica en dos. En la química analítica, ya lo sabes, cualitativa y cuantitativa. A eso vamos. La química analítica cualitativa es la primera que vamos a poder estudiar el día de hoy. La química analítica cualitativa. Muy bien, la química analítica cuantitativa entonces es la que va a identifica el tipo de qué, el tipo de sustancia química, de elemento o de iones presentes en una muestra química, ¿no? Y cuando decimos que identifica el tipo de sustancia, ahí está, vamos a ponerlo aquí. Siempre quiero que hagas la siguiente conexión, ¿no? Cuando decimos cualitativa, ¿a qué te suena esa palabrita? A cualidades. Y cuando decimos, oye, ¿qué cualidades tiene esa persona? ¿Qué cualidades tiene tu amigo? Pues él es de repente honesto, honrado, responsable. Y lo estamos, ¿no?, diciendo qué tipo de persona es. Así también, la química analítica cualitativa nos va a servir, nos va a ayudar para identificar el tipo de sustancia química que estamos analizando. El tipo de sustancia química. Y podemos decir que esta sustancia química puede ser una sustancia simple o una sustancia compuesta. ¿Cuándo es una sustancia simple? Cuando está formado por átomos iguales o átomos de un mismo elemento. Pueden ser monoatómicas, pueden ser diatómicas, triatómicas como el ozono, diatómicas como el oxígeno del aire, como el bromo, el cloro 2, son moléculas, ¿no?, formadas por, en este caso, dos átomos de cloro, cloro 2, pero son sustancias simples porque están formadas por átomos de un mismo elemento. También, por ejemplo, el fósforo, fósforo 4, P4, arsénico 4 o el azufre 8. Son ejemplos de sustancias simples. Y sustancias compuestas, tú me dirás, pues los compuestos químicos, nuestra famosa agua, H2O, ¿no? También vamos a ver ahí el agua oxigenada, el ácido clorhídrico, la sal común, el cloruro de sodio, así es. Pero además de poder identificar el tipo de sustancia química, también nos ayuda a poder identificar los elementos o los iones que forman parte de una sustancia, que forman parte de una muestra. Entonces, no te olvides. Ahí está. Entonces, nos ayuda a identificar los elementos o los iones de un compuesto o de una sustancia. Si es un compuesto iónico, obviamente va a estar formado por iones, por catión más anión. Muy bien. Bueno, ahora lo que también vamos a poder identificar acá y poder reconocer en esto que estamos aprovechando viendo de la química analítica cualitativa, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pues nos va a permitir, por ejemplo, ¿no?, identificar en el agua qué elementos conforman el agua, pues hidrógeno y oxígeno. Nos significa qué tipo de elementos, como dice ahí, elementos
o iones, ¿no? En el caso de la sal común, la sal de mesa, el cloruro de sodio, el catión sodio y el anión cloruro conforman la sal común, la sal de mesa. Está formada por cloro y sodio. El catión sodio y el anión cloruro. El azúcar de mesa, con el que endulzamos diariamente muchas de nuestras bebidas, está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y así. Ahora vamos con lo que sería la química analítica cuantitativa. Esa sería la otra, la cuantitativa. Entonces a esa vamos para allá. Vamos aquí a retroceder en nuestro esquema que nos está ayudando a poder identificar la otra rama de la química analítica, que es la química analítica cuantitativa. Muy bien, la química analítica cuantitativa determina, vamos a ver ahí, que determina la cantidad. La cantidad. Cuantitativa, cantidad. Cuanti, canti. Cuanti, canti. Cuantitativa, cantidad. Cualitativa, cualidad. ¿No? Cualidad hace referencia a tipo. ¿Y cuantitativa a qué? A cantidad. Así que no nos podemos confundir la química analítica cuantitativa de la química analítica cualitativa. La cuantitativa nos ayuda a poder determinar la cantidad, o el porcentaje en peso también. La cantidad o el porcentaje en peso, pues ¿de qué? Ya lo sabes tú, de cada elemento o ion. Nos permite identificar la cantidad de cada elemento o ion, o el porcentaje en peso de cada elemento. Muy bien. ¿En dónde? En un compuesto químico o en una sustancia, en otras palabras, en general, en un compuesto o en una sustancia. Entonces, por ejemplo, ahí tú me dirás, vamos acá para que no se nos olvide la química analítica cuantitativa. Cuanti, ¿qué es? Cantidad, ¿no es cierto? Cuanti es cantidad. Y bien, ¿qué ejemplo me puede decir, profesor, ahí? Mira, por decir algo, ¿no? O sea, la química analítica cuantitativa, entonces, ¿en qué quedamos? Que estudia las técnicas para cuantificar las sustancias químicas puras en una muestra material o el porcentaje en peso, que representa cada elemento en un compuesto químico, para luego establecer su fórmula química. Bueno, dependiendo, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, en el agua sí, su fórmula química, ¿no? Y podemos tener ahí, por ejemplo, que en el agua tenemos que hay un 88,89% de peso, o en peso de oxígeno, mientras que hay un 11,11% de peso en hidrógeno. Luego, pues, sabemos que la fórmula del agua es H2O. Y podemos decir que está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero si decimos que el agua es una molécula, entonces estaríamos diciendo qué tipo de sustancia es una sustancia molecular. Y cuando decimos el tipo, el agua es una sustancia molecular, identificando el tipo de sustancia que es, entonces estaría a cargo de la química analítica cualitativa. Pero si decimos el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, estamos cuantificando. Si decimos que en una probeta graduada tenemos 10 mililitros de agua, también es cuantitativo, es cantidad. O los moles, el nivel de concentración en moles, cuantitativo. Entonces, ahí ya tenemos claro algunas ideas y diferencias entre lo que se encarga de estudiar, de analizar la química analítica cualitativa y la química analítica cuantitativa. Muy bien, ahora vamos a pasar a la última rama que vamos a ver en nuestra clase del día de hoy. Miren cómo se ha ido armando como una telaraña ahí nuestro mapa, ¿no? Ahí está. Bueno, tengo 2 cámaras, una al frente, una que está para acá también que me está viendo, pero bueno, vamos con la cámara que tengo aquí adelante. Bien, la última, la química aplicada. ¿Por qué se llamará aplicada, profesor? Porque es muy estudiosa. Porque no, es aplicar los conocimientos de la química hacia otros campos, hacia otras ciencias. Y a veces se ha tenido que fusionar. Y vamos a ver ahí algunas de ellas. En verdad es un sinnúmero de
subramas que están dentro de la rama de la química aplicada. Vamos a ver algunas de ellas, vamos a mencionarlas. La primera de ellas que ves ahí es la bioquímica o también llamada química biológica. Vamos a detener ahí. Esta. Ahí está, mi caricatura también nos apoya. La bioquímica o química biológica. Muy bien, pues se le puede decir bioquímica funcionando la biología con la química o química biológica también se le puede decir. En este caso, ¿de qué se va a encargar? De estudiar los procesos bioquímicos. En otras palabras, las reacciones bioquímicas. O sea, las reacciones químicas que ocurren dentro de los seres vivos. Por ejemplo, sí, exacto, la digestión, la respiración, la fotosíntesis, muy bien, que es el proceso mediante el cual las plantas elaboran su propio alimento. Estudia todas las reacciones químicas, los cambios, las transformaciones químicas que ocurren dentro de los seres vivos, dentro de un organismo vivo, ¿no? Debido a que todas estas funciones se desarrollan en los organismos vivos, estas reacciones implican pues un proceso biológico. Como te dije, la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas elaboran su propio alimento. La digestión, el metabolismo, tanto de las plantas como de los animales, el ciclo biológico en sí de los seres vivos, la respiración, la circulación, la reproducción, ¿no? Entonces todo ello implica. Y bueno, y también vamos a ver ahí que, por ejemplo, estudia la bioquímica, va a estudiar la composición, estructura y funciones de las moléculas complejas, también podríamos decir, que forman los sistemas biológicos e intervienen en los procesos químicos vitales. Bueno, como ya lo acabo de decir, pues uno de ellos es la respiración vital. Sin ella no podríamos tener vida. Todo ser vivo respira. Tenemos distintos tipos de respiración, pero todos los seres vivos cumplimos esta función de respirar, que está dentro de la macrofunción de nutrición, junto con la circulación, la excreción y la digestión. Bien, pero el estudio de estas moléculas complejas o macromoléculas, pues ahí vamos a ver pues las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Así es, las biomoléculas inorgánicas, por ejemplo el agua, disolvente universal, y las sales minerales, por ejemplo. Y en las biomoléculas orgánicas vamos a tener a los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, glúcidos, sacáridos o azúcares. Los lípidos o grasas, las proteínas, las vitaminas, las enzimas, las hormonas, los ácidos nucleicos. Y bien, además de ello, vamos también a ver a la fusión de la física con la química, que sería la físico-química. Muy bien, o también llamada química-física. Bueno, en ella hay que tener en cuenta de que también hay cosas en común que comparten estas dos grandes ciencias, primas hermanas se podría decir. Y bueno, en esto vamos a identificar que en el caso de la famosa físico-química, pues van a estudiar lo que vendría a ser todos los procesos que se relacionen con los principios y leyes tanto de la física como de la química. Mira, profesor, un ejemplo. Por ejemplo, la estructura atómica, ¿no? La estructura molecular, la termodinámica, las propiedades de los gases, de los líquidos, de los sólidos, ¿no? Lo que tiene que ver mucho con la termodinámica. O estudiar, por ejemplo, la rapidez con la que ocurren las reacciones químicas, la rapidez cinética, y el papel del calor en los cambios químicos, en las reacciones químicas. Recordarás que, por ejemplo, ¿no? Por la liberación o absorción de energía hay dos tipos de reacciones químicas, las exotérmicas y las endotérmicas. Una donde se absorbe y la otra donde se libera o se desprende energía. Y ahí tiene que ver íntimamente la termodinámica. Muy bien, así es. Ahora entonces vamos con la siguiente rama, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, ya tú lo sabes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la petroquímica, la farmacoquímica, ¿sí? La química industrial también. Bueno, vamos a ir terminando justamente. La siguiente es la farmacoquímica. Pues
¿Te suena, no? Fármacos, los medicamentos, ¿no? Mal llamados medicina. No puedes decir, tía, mamá, papá, voy a la farmacia a comprar la medicina. ¿No? Medicina es la escuela profesional, la carrera que alguien que egresa y que se convierte en médico estudia. Ya, y es más, ¿no? Hay que a veces corregir un poquito, ¿no? En nuestra forma de hablar. A veces ni siquiera decimos medicina, sino medicina, ¿no? Pero hay que corregir que justamente todos los fármacos o medicamentos, ese es el verdadero término, es posible por la existencia de la química. Si no, no sería posible. Imagínense, qué sería del hombre sin la química? Por ejemplo, en este caso es de gran importancia y de mucha importancia porque nos permite la existencia de tantos medicamentos, pastillas, cápsulas, jarabes, inyecciones, que de no ser así, pues ¿cuántos muertos se incrementarían? ¿Cuántas enfermedades no se podría paliar o aliviar los síntomas o curar con un tratamiento farmacológico o farmacéutico? En este caso sería apropiado decir farmacológico. Bien, la farmacoquímica entonces estudia las propiedades de las sustancias químicas y su acción nociva o benéfica, porque también algunos hay contraindicaciones, ¿no es cierto? Hemos visto en los medicamentos, y es que algunas personas desarrollamos reacciones alérgicas o adversas ante un tipo de medicamento. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a la penicilina, ¿no es cierto? Pues el estudio de la acción de la penicilina sobre los seres vivos, o de las drogas, o de cualquier antibiótico o analgésico, lo va a estudiar la farmacoquímica. Recuerda la penicilina, ¿no? Se descubrió por el hongo, justamente se llama penicilina por el hongo de donde viene, ¿no? Del hongo penicillium. Entonces, hay personas que sí, ¿no es cierto? De repente tú que nos estás viendo eres alérgico o alérgica a la penicilina. Entonces, este estudio del comportamiento de las sustancias químicas y su acción nociva o benéfica sobre los seres vivos lo va a estudiar la farmacoquímica. Bien, vamos ahora entonces con nuestra siguiente rama de la química aplicada, la petroquímica. Petroquímica, ¿qué te suena? Petróleo, ¿no es cierto? Entonces justamente se va a encargar del estudio de la extracción del crudo de petróleo, pero justamente las técnicas, los procedimientos químicos que se van a emplear para la extracción del crudo de petróleo, bueno, y sus derivados también, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer hincapié acá, en lo que sería la petroquímica. Entonces podríamos decir que, bueno, en forma general estudia la aplicación, ¿no?, de los procesos y principios químicos para obtener productos industriales a partir de los derivados del petróleo, pero no solo del petróleo, no te confundas por el nombre de petroquímica, sino también de los derivados del petróleo, del carbón y del gas natural. ¿Sí? Muy bien, ya vamos terminando, ya vamos llegando a la parte final, a la parte última. Y bueno, ahí vamos a tener también a la geoquímica. ¿Qué te suena cuando dices geo? Geo es tierra, ¿no? ¿No te suena también a geografía? Geografía, ¿no? Geo es tierra. Entonces vamos a tener ahí en cuenta a la geoquímica. Y bueno, ¿qué entonces crees que podrá estudiar la geoquímica? Va a estudiar la composición química de la Tierra. Así es, de la Tierra como nuestro planeta. La Tierra compuesta por la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, ¿no? ¿Cuál es la composición química de la atmósfera? ¿Qué gases lo componen? Por ejemplo, ahí está el oxígeno, ¿no?, por el cual respiramos. Ahí el más abundante podría ser el nitrógeno, ¿no?, que muchas veces decimos no, el oxígeno, pero mira. Entonces, decimos, la geoquímica estudia la composición química de la Tierra. Los objetivos principales de la geoquímica van a ser dos primordialmente. Acuérdate, ¿cuáles serían esos objetivos principales de la geoquímica? La determinación de la abundancia absoluta y relativa de los elementos químicos en la Tierra, ¿no? En la corteza terrestre el metal más abundante sería el aluminio, ¿no? Y bueno, y el segundo es el estudio de la distribución y la migración de dichos elementos en las diversas partes de la Tierra. Cómo se migran, cómo se distribuyen, ya sea en la atmósfera, en la hidrosfera, en la litosfera, y sus minerales y rocas, intentando determinar qué cosa, las leyes o principios que rigen la distribución y migración de estos
minerales de estas sustancias sobre la faz de la Tierra, en estas tres dimensiones, estas tres partes que ya hemos mencionado: atmósfera, hidrosfera y litosfera. Muy bien, vamos ahora entonces a la siguiente rama de la química aplicada, que sería ahí la vemos, es la astroquímica, astros. Y nos suena también a astronomía, ¿no es cierto? Y bueno, entonces va a estudiar la composición química de los astros, de todos los astros. Por ejemplo, del Sol, de los planetas, de nuestro sistema planetario solar o de esta galaxia, nuestra Vía Láctea. La astroquímica entonces estudia la composición química de los astros. Así, por ejemplo, ¿no? Se ha determinado que en la atmósfera del planeta Marte, pues vamos a encontrar presencia de nitrógeno, de anhídrido carbónico, CO2, o dióxido de carbono, de helio y de hidrógeno. ¿Cuál será el elemento más abundante de todo el universo? ¿Te lo has preguntado? Googlea. Sí, te doy la respuesta, es el hidrógeno. El elemento más abundante de todo el universo es el hidrógeno, el que ocupa el casillero número 1 en la tabla periódica. El primer elemento, Z igual 1. El que tiene 3 isótopos naturales: el protio, el deuterio y el tritio. El protio es el más abundante, con un 99% de abundancia, con el que se forma el agua común. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos ahora ya a ir, como te dije, terminando. Hoy estoy aquí poder viendo a seguir pasar la siguiente rama de la química aplicada, y ahí tenemos la química industrial. Bueno, las industrias, todas las diversas industrias: la industria del plástico, la industria textil, la industria alimentaria. ¿Qué sería de las industrias sin la química? En la industria automovilística, por ejemplo, los coches, los autos, no existirían. El caucho para las llantas, por ejemplo. Entonces todo ello es gracias a la química. En la industria textil, por ejemplo, vamos a tener que, gracias a la química, nuestra ropa se tiñe de un color: el algodón blanco se puede teñir de diversos colores gracias a la química. En la química industrial, la industria alimenticia o alimentaria, vamos a ver que todos los alimentos que se venden procesados, pues tienen preservantes, colorantes, acidulantes, ¿no? Estabilizantes, emulsionantes, como los yogures, la leche, que no serían posibles comercializarlos y venderlos envasados, ya sea en lata, en Tetra Pak, en botellas de plástico. No sería posible envasarlas y venderlas y comercializarlas si no existiera la química. Sobre todo los preservantes, los colorantes o saborizantes, colores tan vivos e idénticos a los naturales, los saborizantes que nos engañan y nos hacen creer que estamos tomando un jugo de pulpa, de fruta, y decimos huele, sabe a la fruta, pero no es la fruta. Muchas veces no tiene nada de esas frutas, o a veces tiene la pulpa deshidratada, pero a veces nada. Y tú dirás, entonces, ¿cómo es que consigue que huela y saboreemos el sabor de esa fruta, de una piña, de la fresa, del durazno? El color, pues gracias a la química, y en este caso a la química industrial. Entonces, en forma general, podríamos decir que la química industrial estudia la aplicación de procesos químicos y los insumos para la obtención de productos químicos sintéticos a gran escala, como por ejemplo los plásticos, el caucho que ya te mencionaba, el caucho sintético, los combustibles. Bueno, también ahora existe el gas sintético, los combustibles, las fibras textiles en general, los fertilizantes indispensables para nuestra agricultura en la actualidad, los pesticidas, insecticidas, los jabones, por ejemplo, ¿no? La obtención del jabón a través de un proceso químico llamado saponificación, la obtención de los detergentes, etc. Bien, hemos mencionado las principales ramas de la química aplicada. Como te digo, yo prefiero considerar una quinta rama a la química nuclear, pero vamos a considerarla aquí, dentro de lo que vendría a ser esta clasificación. Vamos a ponerla ahí como una más en la química aplicada,
pero como reitero, prefiero considerar la parte, pero va a estudiar qué cosa, las reacciones químicas, como dice nuclear, que ocurren, así es, dentro del núcleo de los átomos, los procesos de fusión y fisión nuclear. Son fenómenos, ¿no? Los fenómenos nucleares, fisión y fusión nuclear. El ejemplo, las bombas atómicas, correcto, con los elementos más radioactivos, como el uranio, por ejemplo. Así es. Muy bien, de esta forma ya hemos dado término a este esquema que hemos podido elaborar, como puedes ver. Ahí está todo el esquema. Ahí está, cómo hemos podido armar, ¿no?, todo este esquema. Y aquí ya podemos ver, ¿no?, que por ejemplo en la química general ya está ahí el conector, ya está con líneas punteadas, podemos ampliarlo, a ver, ¿no? Entonces recuerda, la química general estudia ¿qué cosa? Los fundamentos, los principios básicos, las teorías y las leyes comunes a todas las ramas de la química. Very good, bien. Y así también, aquí, por ejemplo, en lo que habíamos dicho en la química descriptiva, va a estudiar ¿qué cosa? Va a estudiar las propiedades y la obtención de cada sustancia químicamente pura. Ahí está. Muy bien, a mí me ha encantado poder usar esta herramienta tecnológica contigo el día de hoy. Y aunque extraño a veces la pizarra con plumón, también en las próximas clases, cuando toquemos algunos ejercicios, vamos a desarrollar con nuestras pizarras que ya hemos usado en clase con cada uno de ustedes. Muy bien, vamos entonces ya terminando. Y para terminar vamos hacia allá, hacia la última parte de esta sesión de aprendizaje, este video que tú en la comodidad de tu hogar lo puedes repasar, lo puedes recordar justamente en miras a nuestra evaluación, porque juntos somos insuperables. Vamos entonces para allá, para la parte final y cierre de las ramas de la química. Muy bien, ya estamos por acá. Y bien, como ir cerrando ya esta parte, recuerda lo que hemos visto el día de hoy. Aquí lo voy a poner, ahí sale la química general, la química analítica, ¿no?, la química descriptiva. Bueno, ahí podemos ver que está invertido, ¿no es cierto? Recuerda que la descriptiva, y le he puesto a propósito justamente, la descriptiva puede ser inorgánica y orgánica, ¿no es cierto? Y la analítica cualitativa y cuantitativa. Esto es para que te des cuenta. Incluso las ilustraciones a veces no corresponden. Y esto es para que no olvidemos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos confundir una con otra. Y sobre todo, ahorita que ya está mostrándose algunas química aplicada que sí es correcta, es por lo siguiente, ¿no?, que con esto quería hacer hincapié en que la química analítica puede ser de dos tipos. Acuérdate, cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa hace referencia a cantidad, cuanti, cantidad, quali, calidad. Entonces, muy bien, también prepárate para tu examen, porque en el examen, en las partes de verdadero y falso, hemos puesto quizás un enunciado que al principio dice algo que es verdad y te vas a emocionar y colocar verdadero, pero lee bien porque al final puede terminar siendo falso. Por ejemplo, lo que hoy te acabo de mostrar en esta clasificación. ¿Sí? Lee bien, identifica bien y date cuenta. Otro caso que en un enunciado, por ejemplo, de falso y verdadero, que te compartía en clase, cuando decíamos que, por ejemplo, en el caso de las ramas, ¿no?, de las ramas de la química analítica, por ejemplo, y si decimos rama de la química analítica cuantitativa estudia la cantidad de sustancia, como por ejemplo, saber identificar que el agua es una sustancia molecular. Eso es falso.
porque si bien es cierto, la química analítica cuantitativa sí estudia la cantidad de sustancia, pero el ejemplo estaba mal dado, porque al decir que el agua es una sustancia molecular, ¿estamos qué cosa identificando? ¿Cantidad? No, estamos identificando tipo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho ojo, mucho cuidado. Solamente quería hacer esas indicaciones para que estés muy atenta, muy atento. Y no nos vayamos a confundir con un esquema así, que el que hemos visto, o con un enunciado de falso y verdadero. Lee completo, que ya recuerda que si la mitad es verdadero y la otra mitad es falso, todo el enunciado es falso. Verdad y falso da falso. Muy bien, entonces ha sido un gusto. Y bueno, nos pedimos un poquito poder bien poner este esquema, que también para que sepas que existen muchas más ramas de la química aplicada. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Muy bien, ahí podemos observar que también está la química forense, ¿no? ¿Qué se va a encargar de estudiar la química forense? Ahí lee, se encarga del análisis, clasificación y determinación de aquellos elementos que se encontraron en el lugar de los hechos o que pudieran relacionarse con la comisión de un delito, ¿no? Cuando se comete un delito, y ahí están los peritos forenses que vienen, ¿no? Que nadie puede tocar el cuerpo del delito. Entonces, la química forense es ahorita una de las más destacadas en las ramas de la química. Otra también tenemos la fitoquímica, que va a estudiar los principios activos de las plantas, como por ejemplo el principio activo de la uña de gato, porque tiene esos poderes antiinflamatorios, como la de la cola de caballo, recomendada para la inflamación de nuestros riñones. También está la química ambiental, ahora más que nunca, ¿no? Más destacada, porque la protección del medio ambiente, de nuestro ambiente en general, es muy importante. La química ambiental, entonces leemos ahí, estudia la generación, la dispersión, la permanencia y la transformación y remoción de las especies químicas en el medio ambiente natural y sus interacciones con los sistemas biológicos, sus interacciones con nosotros, con los seres vivos en general, con las plantas también, por supuesto, y los animales. La química nuclear, como te había dicho, estudia las transformaciones que tienen lugar en los núcleos atómicos, procesos y fenómenos de la radiación nuclear. Muy bien, también ya habíamos visto la química analítica, la físico-química, la bioquímica, como otras más ramas de la química, así como también la química inorgánica, la química industrial. Que bueno, vamos a hacer lectura ahí de lo que dice la química industrial. Describe procedimientos industriales de obtención de sustancias químicas básicas y de los artículos básicos e interviene en la producción de alimentos preparados. Muy bien, dicho esto, entonces podemos ir al cierre con los saludos respectivos. Vamos entonces a despedir nuestra sesión del día de hoy con esta advertencia que te he hecho. No te vayas a confundir cuando te ponga un gráfico y en el mapa no estén ordenados correctamente. Si te pido reordenar según la clasificación de las ramas de la química, lo hagas de la mejor manera. Si es 2 columnas para relacionar, también. Muy bien, vamos entonces con nuestros saludos. Vamos para allá con los saludos a todos, de primero a quinto de secundaria, pero en especial en este día vamos a saludar a los estudiantes de segundo de secundaria. Muy bien, ya estamos acá en la parte final de nuestra transmisión en vivo y de nuestro programa del día de hoy, aprendiendo la química, la ciencia de las transformaciones. Muy bien, entonces vamos saludando allí. En este día vamos a saludar a Contreras Martínez Diego, muy bien, Diego, de segundo de secundaria, a Yamir Efio también, muy bien, ¿quiénes más? Todos los que se hayan conectado. Daniel Malca también, saludos por ahí, a Fabricio Bando, a Sánchez Cuyán, ajá, muy bien, a Nicole
Nicole Mori, también saludamos a ella, Nicole. A Lucero, Custodio, muy bien. Vamos a ver quién más saludamos en este día. Vamos a saludar también a Kevin Guayama. Ajá, muy bien, Kevin, siempre está atento ahí a las transmisiones. Ya se suscribieron al canal. Suscríbete al canal. Muy bien, también Cristian Jumpo. Muy bien, también a Karina Miranda. Muy bien, Karina Miranda también, saludos para ti. Aarón Castillo, muy bien. Joaquín también, Joaquín Bastidas. También a José María, muy bien. Bueno, a todos los que se hayan conectado y también a tantos amigos, colegas que me ven en las transmisiones en vivo a través de mi fanpage y mi canal de YouTube. Muy bien, también a Valeria Isabel Perales. Muy bien, también saludamos a Fabricio Rivas. Muy bien, tantos también María Fernanda, Maffer, Belis también le estamos saludando. Y bueno, ya vamos despidiéndonos, ya es hora. A César Fiestas también, que es un fiel seguidor ahí del canal y de estas clases de química que estamos reforzando después de todas las clases que hemos tenido a través de la aplicación Zoom en nuestra institución educativa Emprendedores AGEL. A Camila también Chavarri, muy bien. A Sayuri Nicole, saludos, Sayuri Nicole, muy bien. También a Fabián Espinal, así es. Y bueno, tanto los que se han conectado ahorita, los que se conecten después, muy bien. También Arián, muy bien. Saludamos también, a ver, aquí más está por acá, Valeria Vargas, muy bien. A Estefano Segura, a Kiara Sánchez y a todos nuestros queridos estudiantes también de los otros niveles de educación secundaria, de primero de secundaria, de tercero, cuarto y quinto. Bueno, hemos estado un poquito aquí revisando también en el celular. Saludos para todos, bendiciones. Muy bien, será hasta nuestra próxima clase que vamos a tratar sobre la importancia de la química. Muy bien, bye bye, cuídense, bendiciones. Dios les bendiga y un fuerte abrazo virtual aquí a cada uno de ustedes, los que me ven constantemente, a los que de repente es la primera vez que nos ven también, un saludo. Muchas gracias. Bendiciones. Bye bye.